Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es 9 de febrero del 2023 y vámonos por la lectura de algunas de las efemérides del día de hoy. El resumen del resumen. En 1801 nace en San Agustín del Palmar, Puebla, José Joaquín Pesado, primer escritor mexicano en ingresar a la Academia Española. Integra parte del jurado que califica la letra del himno nacional. Él muere el 3 de marzo de 1861. Sin él no tendríamos himno nacional. Bueno, tendríamos otro. En 1812, el general Morelos, con 3,000 hombres procedentes de Taxco, de hoy estado de Guerrero, se detiene en Cuautla, camino a Puebla, donde piensa dar batalla a los realistas. Él decide quedarse en Cuautla ante el anuncio del arribo de las tropas de Félix María Calleja, las más granadas del virreinato, a quien desea enfrentarse. Esta expresión de las más granadas significa las más notables. Sabemos que Félix María Calleja fue el que barrió con muchos de los insurgentes. En 1868 nace en la ciudad de Chihuahua Jesús Urueta y Siqueiros, quien se distinguirá como abogado, poeta, novelista, periodista, político revolucionario y excelente orador, a tal grado que será bautizado como el Príncipe de la Palabra. Será catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria y diputado al Congreso de la Unión en el gobierno de Francisco I. Madero. Asimismo, será secretario de Relaciones Exteriores del presidente Carranza. A esta fecha, para 1910, tenemos registrado el nacimiento en Connecticut, Estados Unidos, de Anna Sokolow, bailarina, coreógrafa y maestra. Se inicia a los 12 años en la danza con estudios coreográficos en la ciudad de Nueva York, discípula de Martha Graham y miembro de la compañía de la gran artista durante 9 años. Estudió distintas ramas del arte teatral. Llega a México, trabajando siempre como bailarina independiente y de corriente expresionista en el año de 1939. Fue generadora de la danza moderna en México. Ella fallece en 1971 en la Ciudad de México. En 1912 tenemos registrada la muerte del geógrafo mexicano Antonio García Cubas, pionero de la cartografía en el país, lo que contribuye para dar a conocer el potencial y las riquezas de México. Él había nacido el 24 de julio de 1832. Y para que conozcas más al respecto de este importantísimo científico, te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. Datos muy interesantes. Esperemos te agraden. En 1913 se inicia la llamada Decena Trágica, que consistió en un golpe militar contra Francisco I. Madero. Los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, Distrito Federal, se sublevan contra el gobierno de don Francisco I. Madero y parten hacia Palacio Nacional para tomarlo. También el general Manuel Mondragón sale de los cuarteles de Tacubaya y libera a los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes, prisioneros del gobierno de Madero. Con ellos se dirige a Palacio Nacional con intención de tomarlo. Los sublevados se enfrentan con las fuerzas que custodian el Palacio Nacional. En el enfrentamiento muere el general Bernardo Reyes y cae herido el general Lauro Villar, comandante militar que estaba defendiendo el Palacio Nacional. Los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón toman la ciudadela. Los secundan Gregorio Ruiz y Fidencio Hernández. Esta sublevación es auspiciada por Victoriano Huerta, que supuestamente es fiel a Madero, y por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. De hecho, Huerta toma el poder del Palacio Nacional debido a la caída de Lauro Villar. Sublevados los militares citados en contra del presidente Madero, los cadetes del heroico Colegio Militar, fieles a las instituciones federales, escoltan a Madero y a Pino Suárez desde Chapultepec hacia Palacio Nacional. El presidente Madero marcha a Cuernavaca, Morelos, en busca de refuerzos militares para defender las instituciones. Hemos de indicar que
Le llamamos históricamente decena trágica porque comienza hoy 9 y termina el 19, pero no termina. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos contando el primer día, o sea, el día 9 como el día 0. Y entonces 0 no cuenta el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces no estamos contando el día de hoy. Pero ¿qué pasa? El día décimo día, que es el día 19, es cuando renuncian Madero y Pino Suárez a punta de pistola. Pero ¿qué pasa 3 días después? El día 22 los asesinan. En realidad, si no contamos el primer día, deberíamos decir que es la trecena trágica. Pero si contamos el día 1 como el día 9, deberíamos decir la catorcena trágica. Parece que a los mexicanos no se nos dan las matemáticas, ni con el conteo. En 1925 muere en la más completa pobreza en Coyoacán, Distrito Federal, don Francisco Sosa, campechano distinguido en el periodismo y la poesía. Él fue el promotor de la instalación de las 36 estatuas originales que adornan el Paseo de la Reforma. Él nace el 2 de abril de 1848. Creo, y si me equivoco, me corrigen ustedes, creo que algunas de las estatuas ya se las robaron, o por lo menos les han robado espadas, adornos y muchas cosas. El 17 de julio de 1928, José de León Toral, un fanático católico, asesina cobardemente al general Álvaro Obregón, que en ese momento ya es presidente electo de la República, va por su segundo periodo. Bueno, pues un día como hoy, pero en 1929, José de León Toral es fusilado en el polígono de la penitenciaría de Lecumberri. En 1972 muere el cantante y compositor Carlos Martínez Gil a los 65 años. Él inició su carrera como compositor en Jalapa, Veracruz, siempre junto con su hermano Pablo, conformando el inolvidable dueto Los Hermanos Martínez Gil, famosísimos, del cual era la primera voz, con el que debutaron profesionalmente en abril de 1930. En 1978 muere el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo Laurido, a los 42 años de edad. Muy querido en México y su música sigue escuchándose con fervor. Era apodado el Ruiseñor de América. Sus canciones hablan de amor y desencuentros y calaron profundamente en el público que se refleja en ellas. Para 2014 tenemos registrado el fallecimiento de la artesana Florentina López de Jesús, tejedora tradicional de la etnia Amuzgo, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Vende sus piezas en Ometepec y trabaja como desarrolladora de artesanías investigando tintes naturales, por lo que gana diversos premios por su trabajo. Ella había nacido el 25 de julio de 1939. Un personaje de los poco conocidos que necesitamos profundizar, todos aquellos que hacen algo por el país. En el ámbito de la literatura internacional, en 1881 muere el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, genio de la literatura universal en cuyas obras escudriña hasta el fondo de la mente humana, como en Crimen y Castigo, El jugador, El idiota, Los hermanos Karamazov y Humillados y ofendidos. Él había nacido el 11 de noviembre de 1821. Para 2013 tenemos anotado que fallece el ilustrador, historietista y pintor español Emilio Frejo Abegón, dedicado a la producción de libros ilustrados infantiles y a la creación de ilustraciones para la editorial japonesa Shogakukan. Se dedica también a la difusión de la cultura. Él había nacido el 8 de mayo de 1931. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, comparte con tus amigos, suscríbete al canal, déjanos algún comentario, alguna sugerencia, alguna propuesta de personas o personajes que quisieras que destacáramos por su trascendencia, por sus contribuciones, ya sea en el campo de la política, de lo social, de lo cultural
de lo científico. Nos vemos mañana.